WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. La semana pasada Estados Unidos estuvo concentrado en la convención demócrata que duró muchas horas todos los días de la semana. La convención se caracterizó por discursos que hicieron un llamado a la unidad, a la participación y destacaron asuntos relacionados a la educación, ideas versus ignorancia, valores y carácter como algo primordial, a sostener, decencia, respeto, sentido común, optimismo, verdad, alegría, libertad. Hicieron un llamado a optar por un voto patriótico y no a votar por partidos. Obviamente, estaban haciendo un todos contra Trump. Si algo marcó diferencia fue el desarrollo de ideas y el vocabulario. Muchas más palabras que las que utiliza Trump, desde luego. Al parecer, ese público estaba feliz y aliviado por tener a Kamala Harris como candidata a la presidencia. Fue como una especie de alivio que se veía reflejado en los asistentes a esta convención. Se destacaron algunos discursos que se vieron relevantes y de mucho agrado para las personas allí presentes, el de Michelle Obama, por ejemplo, el de Oprah Winfrey, por ejemplo, el del esposo de Kamala Harris, que contó la historia de esa familia, y creo que eso fue algo bien emotivo e importante para las personas que estaban allí. Y además, otra cosa que llamó mucho la atención fueron los discursos de republicanos contra Trump y de ex empleados de Trump en la Casa Blanca, que también fue muy interesante. Las reacciones del público y cómo se reflejaba la intensa emoción que experimentaban, dejaba cuentas de los vacíos y necesidades que tienen en el día a día en sus vidas los estadounidenses. Por ahí, el racismo, la falta de entendimiento en general de que en realidad son un país de inmigrantes, y Kamala representa muchas cosas que les han dado esperanza y alegría que el narcisismo de Trump y las debilidades físicas de Biden les habían apagado, como se apaga el switch de una luz en una habitación. Un momento de alivio para los asistentes a la convención y tal vez a muchos que vieron la convención por televisión. Entonces dejaron el tema de las guerras para el último día y negaron la oportunidad de participación a un palestino americano. Y de eso en los medios norteamericanos se ha hablado mucho después. Así que en su discurso, Harris optó por un comentario bastante salomónico. Así que no sabemos qué va a ocurrir con todo eso, hay que seguir mirando. Mientras tanto, Donald Trump ha sido... ¿Es salomónico en cuanto a la situación de Gaza? Y específicamente Israel y Gaza, particularmente, porque bueno, y creo que había otra cosa adicional, eran 3 cosas, que la tercera se me escapa en este momento, pero que realmente dijo, no, esto está, Israel lo voy a apoyar, a Gaza no deben estar sufriendo de la manera que están sufriendo, y el tercero se me escapa. Pero bueno, mientras tanto, Donald Trump ha sido enviado a la escuelita de relaciones públicas inmediatamente después de que pasó la convención, y se mostró un poco comedido en sus apariciones del fin de semana, luego de la convención demócrata, aunque empezó así como que bien cuidadoso, pero se relata en los medios que cuando llegó como a la tercera ya estaba regresando a la persona que nos tiene acostumbrados. Y entonces, para finalizar esta introducción, quiero citar un comentario que yo encontré en las redes sociales con un punto de vista que también está presente. Y dice así, la razón por la que me encuentro, es una cita, la razón por la que me encuentro peleando tanto con los partidarios de Harris como con los partidarios de Trump es porque ellos ven al otro partido como el problema, mientras que yo veo al propio imperio de los Estados Unidos como el problema. Creen que la solución es asegurarse de que el imperio esté bajo la gestión correcta, mientras que yo busco el fin del imperio. Cierro la cita. ¿Qué pasará? ¿Cuáles serán los resultados? Esta es una
una campaña política bien breve, absolutamente breve, y eso también es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Cuál será el efecto de esta brevedad de la campaña y cuál será el impacto que va a tener todas estas cosas que ocurrieron en esta convención sobre esta brevedad? ¿Cuánto se va a sostener toda esa energía que se creó en esta convención? Bueno, y hoy me acompañan para esta conversación los profesores Javier Colón Morera y Raúl Coto Serrano, a quienes les doy la bienvenida. Muchas gracias. Así que vamos ahí, tengo unas cuantas cosas ahí. Antes de que empecemos, que es importante que después de todo eso se recogieron $540 millones, que eso es un dinerito, y además, wow, una cantidad de gente para ser voluntario que es realmente bien interesante. Así que vamos a ver qué piensan ustedes que pasó con esta convención. Raúl, las palabras para ti de inmediato. Quiero escuchar tus pensamientos. Muy bien. Ya puedes ir para la parte de abajo de la cebolla porque él dice muy bien, exacto, porque empiezas tú. Y entonces Raúl y yo habíamos estado conversando antes de entrar al programa y yo le decía, yo voy a empezar con lo que se ve por encima, lo que es realmente superficial, lo que uno podía ver a simple vista. Y me dice, como una cebolla. Y yo digo, sí, precisamente como una cebolla. Así que ya yo puse la primera capa, ya tú puedes ir a la segunda capa. Y después Javier irá a la tercera. La segunda capa ya tú la mencionaste, la brevedad. ¿Cómo me pregunto como una pregunta que no es profunda sino superficial, pero que tiene su importancia? La diferencia entre estas campañas electorales y otras, ¿verdad? Usualmente las campañas estadounidenses como las puertorriqueñas son muy largas, ¿verdad? Una de las más largas, quizá la más larga fue la de Carter, pero ha sido muy larga. Y entonces los candidatos tienen el problema de que se agotan los candidatos y se agota el público, ¿verdad? Entonces empiezan a cometer disparates. Aquí no, aquí está todo bien condensadito por circunstancias ajenas, ¿verdad? Porque ha sido peculiar, esto no se diseñó de esa manera. Ahora, además de su brevedad y de que eso hace que los mensajes sean muy comprimidos y deliberadamente impactantes, ¿verdad? Para compensar por la falta de tiempo para deliberar, para llevar un mensaje por muchas veces, etc. Tienes que llevarlo todo y tiene que ser visceralmente impactante, ¿verdad? Y entonces eso cambia la naturaleza del debate, ¿verdad? También está la situación de que estamos en una sociedad muy polarizada. Polarizada quiere decir electoralmente que el centro, aquellos electores que adoptan posiciones intermedias y conciliadoras en los asuntos que se plantean, casi ha desaparecido, ¿verdad? Es un grupo pequeño. Existen y son importantes. Pero la vasta mayoría de los electores o están completamente con uno o están completamente con el otro. Eso quiere decir que la situación se ha polarizado. La situación electoral y de campaña se ha polarizado porque la sociedad se ha polarizado. La sociedad se ha polarizado de dos maneras. En cómo se definen los problemas y en cómo se buscan las respuestas, ¿verdad? Y entonces como los problemas se definen de maneras diferentes, las respuestas entonces, la respuesta que ofrece el otro a la persona que tiene una visión diferente, una definición diferente, no le parece una respuesta equivocada, sino un sinsentido, ¿verdad? De modo que tú no te estás enfrentando a una gente que piensa que parte de los mismos supuestos tuyos, ¿verdad? Pero que esté equivocado en la respuesta. No, tú estás pensando como unos locos que están por allá definiendo las cosas de manera absurda y entonces por supuesto que sus respuestas son absurdas. Entonces eso es lo que significa una polarización electoral, ¿verdad? Que las campañas se dan hay momentos en que ellos hablan como si fueran dos radios prendidos en emisoras diferentes en un salón y los dos radios están hablando y diciendo cosas distintas, pero no se están comunicando. Sí. ¿No? Yo podría decir algo sobre eso, Raúl. Estoy de acuerdo. Hay quien piensa que esto tiene su base en un elemento racial. Es decir, sí, que los republicanos son crecientemente
el partido de una población blanca que se siente amenazada en su poder político y que se siente que tiene que actuar antes de que vengan unos patrones demográficos que los destruyan. O sea que ese otro loco realmente es una multiplicidad de gente que ha ido llegando a Estados Unidos y que de pronto se quieren quedar con la tienda. Sí. Y eso pues tiene unas consecuencias muy interesantes porque hasta ahora el sistema político de Estados Unidos ha logrado una estabilidad política muy grande, pero esa estabilidad política ahora se está poniendo en tela de juicio porque a medida que Trump descubrió que había ese resentimiento racial tan grande en Estados Unidos y ese resentimiento tan grande contra los migrantes y enfoca su campaña en eso, pues logra crear una coalición que se ha aprovechado muy bien de los aspectos minoritarios del sistema político, como sería el hecho de que estados muy poco poblados, pero que son eminentes blancos, tienen los mismos 2 senadores que California, que tiene 60 millones de personas. Bastantes inclinados también a favorecer el ánimo minoritario en el Tribunal Supremo, donde son 9 jueces de por vida, en donde hay una mayoría claramente blanca, claramente conservadora, y que ahora ha estado dispuesta a hacerle muchas concesiones al autoritarismo de Trump por la vía de la última decisión del Tribunal Supremo sobre cuándo es responsable un criminalmente un presidente cuando comete posibles acciones ilegales. Entonces, parecería de que para alguna gente estamos en medio de un punto de inflexión en ese sentido, un punto en donde se definen, pero para terminar, ciertamente, si uno fuera partidario de Trump, se sentiría bastante engañado por el hecho de que le hayan cambiado totalmente los muñequitos tan cerca de las elecciones, porque ellos tenían ya una elección cuadrada y casi impenetrable para ganarle a Biden. Entonces de pronto este cambio ha producido un terremoto político. Y entonces yo quiero aprovechar eso que has dicho porque para llevar por ahí mismo la conversación a otro nivel. Mira. Dámelo como un titular porque me tengo que ir a la pausa. Dame el titular porque de eso es que vamos a hablar. Sí, yo quiero hablar del concepto de nación, de lo que son Estados Unidos como nación. Exacto. Que tiene cada uno de ellos. Exactamente. Y que se basa en esto que ha dicho José Javier. Muy bien, me gusta la idea. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie.
Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estoy en la gratísima compañía de los profesores Javier Colón Morera y Raúl Coto Serrano. Tengo que ir nombre por nombre, apellido por apellido, porque estos son tremenditos los dos. Protegemos a nuestras madres. Ambos. Exactamente, los dos son bien aferrados a las madres, eso lo comprendo. Bueno, y hoy estamos haciendo aquí una conversación interesantísima sobre el impacto de la convención de la semana pasada del Partido Demócrata. Y entonces, Raúl, tus pensamientos del el titular que nos dejaste en el segmento anterior. Sí, de eso que estaba mencionando José Javier muy correctamente, yo creo que se conecta con eso las dos concepciones que hay compitiendo y que se muestran en las convenciones, convención republicana versus convención demócrata, de lo que son los Estados Unidos de América, ¿verdad? Un tema fundamental para los puertorriqueños y especialmente para los puertorriqueños que favorecen la estadidad, ¿verdad? Que debían preguntarse a qué tipo de nación nos estamos uniendo, ¿verdad? ¿Qué nación son ellos y qué tipo de nación somos nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos visiones profundamente diferentes y competitivas. Por una parte, y curiosamente en el debate de esta campaña electoral, quienes están expresando esas diferencias de manera más tajante no son los candidatos a la presidencia, sino los candidatos a la vicepresidencia. Este es un debate entre el candidato demócrata a la vicepresidencia y el candidato republicano a la vicepresidencia. Y entonces aquí lo que se refleja es que los republicanos entienden que Estados Unidos es una nación culturalmente no homogénea, sino culturalmente fundamentada en unos valores del cristianismo tradicional, ¿verdad? Que defiende lo que ellos piensan que son valores judeocristianos, ¿verdad? Todo eso es muy debatible, que es lo que ellos entienden por cristianismo, que es lo propio del cristianismo, etcétera. Y qué es lo que sería una política cristiana apropiada, ajustada a los valores cristianos, pero ellos piensan que sí, que la nación está fundada en el cristianismo y que su política, la política debe reflejar esos valores y que la interpretación de esos valores es la interpretación más conservadora y que el gobierno federal se tiene que mantener fundamentalmente fuera de tratar de afectar esas prácticas que ellos relacionan con el cristianismo, porque esas prácticas deben fundamentarse en la experiencia local y esos valores se cultivan localmente a nivel de los estados, ¿verdad? Entonces esa nación concebida de esa manera, ¿verdad? Está tratando de justificar sus acciones desde esa perspectiva. Si usted oye el discurso de Kamala Harris también presenta una visión de los Estados Unidos, pero no de una nación fundamentada en unos valores específicos, sino que una nación muy diversa, basada en la diversidad, una diversidad que surge de que la nación es el resultado de una serie de olas migratorias. De modo que aquí somos un montón, dirían ellos, o diría Kamala, somos un montón de migrantes que hemos coincidido aquí, ¿verdad? ¿Y qué nos une? ¿Qué nos hace una nación? ¿Verdad? Kamala diría, lo que nos hace una nación es que hemos venido a un sistema económico en el cual hay oportunidad para todos y hay nociones de un juego limpio, a fair game, ¿verdad? Y entonces las crisis que tenemos es porque hemos perdido las nociones de juego limpio. Y entonces nosotros venimos aquí a restablecer esas nociones, ¿verdad? En la visión de Trump hay otra noción, ¿verdad? Que no es solamente que somos una nación basada en principios cristianos, sino que somos una nación que somos los primeros
y hemos dejado de ser los primeros y tenemos que hacer todo lo necesario para volver a ser los primeros, ¿verdad? Make America Great Again, ¿verdad? Entonces, esa primacía implica que nosotros nos vamos a unir para adquirir de nuevo esa posición de preeminencia que piensan ellos que perdieron, ¿verdad? Mientras que Kamala está diciendo hay que recuperar las nociones de juego limpio y las personas que han quedado rezagadas, ¿verdad? Porque ha habido distorsiones en la manera en que el sistema se ha manejado, tienen que ser puestas de nuevo para competir a la par, ¿verdad? De modo que el énfasis de ella, eso se refleja en políticas económicas, ¿verdad? Se refleja en la política económica de Trump y se refleja en la política económica de los demócratas. La política económica que presenta Kamala es, yo no tengo tantos problemas poniendo el acento en ese nombre, por eso me gusta más el español, porque en español tú sabes dónde ve el acento. Y entonces, sí, y entonces, económicamente, ¿verdad? El compromiso de Trump es traer más empleos, ¿verdad? Hay una queja, la situación económica del país que lo polariza es la mala distribución de la riqueza y la interpretación de que la mala distribución de la riqueza tiene una base racial. Esa es la interpretación de que habla José Javier y una interpretación que ellos consideran como fundamental los republicanos y los conservadores, ¿verdad? Hemos caído en una situación de pobreza, ¿verdad? Porque otros nos roban la posición que teníamos dentro de la economía. ¿Y quiénes son otros? Los migrantes, ¿verdad? De modo que la posición de Trump es reducir los migrantes, reducir los impuestos a los ricos, porque si tú aquí vuelve el Reaganomics, la idea de que si tú le quitas los impuestos a los ricos, eso se va a traducir en mayores empleos para los pobres, ¿verdad? Y entonces, esas nociones de proteger la nación y la competitividad de la nación, ¿verdad? Haciendo estos cambios, ese es el mensaje de Trump. El mensaje de los demócratas es: ha habido distorsiones en el fair game, ¿verdad? En la limpieza del juego económico en que vivimos, y hay que hacer correcciones en el mercado, ¿verdad? Y esas correcciones en el mercado van a consistir en que vamos a hacer unos ajustes para que la gente que no consigue vivienda porque la vivienda es muy cara, vamos a crear las condiciones para que la vivienda abarate. Vamos a bajar los precios porque la gente que menos tiene está pagando demasiado, ¿verdad? Y hay ajustes que hacerles en los precios. Hay que proteger a los estudiantes universitarios del costo de la universidad. Hay que proteger a los que pagan medicina de lo alto que está el costo de las medicinas, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra entonces ambos tienen serias controversias respecto a la viabilidad de sus planes, ¿verdad? Porque el plan de Kamala, que se oye muy bien, milita en contra, como se dirige a transformaciones a modificaciones que no son fundamentales, pero que son que asustan a un capitalista, modificaciones al sistema de mercado, ¿verdad? Pues entonces por ahí viene una controversia. Y claro, los migrantes pueden amenazar a un sector en los Estados Unidos, un sector grande, pero sin los migrantes la economía de Estados Unidos colapsaría. Sí, a mí me gustaría ver un día que todos los migrantes se queden en la casa y no vayan a trabajar. Lo que pasa es que yo creo que algo que está planteado aquí, que es algo bien interesante, que yo no creo que se analiza demasiado, es que en cierto sentido ambos discursos, el de Trump y el de Kamala, rompen con aspectos importantes del neoliberalismo. Sí. Trump por la vía del nacionalismo económico, a que las empresas regresen a Estados Unidos y que produzcan. Y el proteccionismo. Sí, y Kamala por la vía, cosas que ella no está diciendo mucho, pero que creen ellas, por ejemplo, la economía verde.
que es una política industrial para favorecer los carros eléctricos y todo eso no es neoliberal, eso es política industrial nacional bien fuerte de un país. Y otro aspecto que yo creo que yo enfatizaría más, que es el aspecto de lo que se conoce quizás despectivamente como populismo económico. Le estamos metiendo mano a las farmacéuticas para bajar los precios de las medicinas. Le vamos a cobrar más impuestos a los que más dinero tienen para poder hacer alguna de estas cosas. Y vamos a ser en ese sentido fiscalmente responsables. Así que hay un ataque también a la globalización, porque el Partido Demócrata, uno de las personas que más impuso la línea neoliberal de Estados Unidos es Bill Clinton. Bill Clinton era profundamente neoliberal, y algunos de los desajustes que se causaron por el neoliberalismo creado por Bill Clinton lo pagó la esposa, lo pagó Hillary, cuando en los debates Trump le hablaba a ella en contra de la globalización, en contra de los tratados de libre comercio, y un poco impugnando esa teoría, ¿verdad? Ahora, Kamala tenía que posicionarse en la, por lo menos sus asesores le dijeron que tenía que posicionarse hacia el centro. Claro. Así que lo que ella trató de hacer fue decir, ¿tenemos tiempo? No, sí. Queda un minuto. Gracias. Yo te voy a interrumpir, no te preocupes. Gracias. Ahora déjame ver qué estaba diciendo. Los asesores le han dicho, hay que moverse al centro. Así que, ¿qué está diciendo ella? Yo creo en la Constitución de Estados Unidos. Creo en la transferencia pacífica del poder. Creo en el poder del voto. Creo en que el gobierno debe darle el voto a todo el mundo. Creo en la libertad de que los ciudadanos tomen decisiones, incluyendo la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo en términos de interrumpir el embarazo. Creo en una sociedad inclusiva, porque creo que en la esencia de Estados Unidos está el ser atractivo a los migrantes. Y esa es una identidad nacional que nos une. Así que, si tú crees que el experimento americano hay que salvarlo como un experimento constitucional, liberal, de derechos individuales y de líderes políticos que están dispuestos a devolver el poder una vez lo adquieren, voten por mí. O sea, yo soy un regreso a lo normal frente a esta otra cosa, que es un movimiento que es muy peligroso. Porque ahí es donde ella dice, Donald Trump is an unserious person, but if we elect him, we're going to have very serious consequences. No es seria, pero si lo elegimos, puede que se cambie la naturaleza del proyecto democrático americano y se caiga en un régimen autoritario. Y eso está visto con las propias palabras de Trump, porque él lo ha dicho claro. Tenemos que pausar. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, hoy estamos hablando de el impacto de la convención demócrata en esta brevísima campaña eleccionaria que enfrenta Estados Unidos. Y me acompañan en la mañana de hoy el profesor Javier Colón Morera y el profesor Raúl Coto Serrano. Javier, ¿tú tienes que cerrar algo o vamos con...? Bueno, lo que me gustaría comentar es que yo creo que aquí hay un tema de umbral, que es si realmente Trump representa una amenaza de forma tal que pueda, si sale electo, cambiar la naturaleza del sistema político. ¿Tú dices que si es una percepción o una realidad? Si es una realidad, hay un grupo de personas que está planteando, yo tiendo a simpatizar con eso,
que al igual que en ciertos momentos en Europa se hizo un frente amplio contra el fascismo, habría que quizás concentrarse ahora en destruir esa posibilidad de una salida autoritaria. Porque, ¿qué quiere decir la salida autoritaria? La salida autoritaria, para dar un ejemplo de algo que pasó ya, Trump quería hacer un show político de lucir sujetando una Biblia frente a una iglesia, y había una manifestación, y le ordenó al ejército que sacara a la gente para él poder llegar hasta la iglesia y tener su foto. Eso es un autoritarismo. El ejército equivocadamente aceptó eso. Y después se autocriticó. Y dijeron que esa no era la función del ejército, y que ellos no debieron haberlo hecho. Correcto. Pero lo hicieron. Lo hicieron porque era el presidente. Correcto. Entonces, ese es el peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que ahora Trump va a tener, me pareció muy, muy importante algo que dijo, uno de los ex asesores de Trump, que es un tipo muy de derecha él, y le preguntaron, bueno, ¿cuáles son los peligros del segundo término de Trump? Y él dijo, pues esto es bien sencillo. Cuando él entrevista a alguien, le va a preguntar, si es el vicepresidente, le va a preguntar, ¿usted cree que las elecciones del 2020 las gané yo o las ganó Biden? Si la persona dice que la ganó Biden, ya está rechazado. Segunda pregunta, si yo le pido a usted que declare que yo gané, ¿usted lo haría? O sea, ¿usted tendría una lealtad absoluta hacia mí? Y las contestaciones tienen que ser afirmativas en todos los casos. Entonces, la posibilidad de que Trump ahora tenga un grupo de allegados con esa misma visión autoritaria, que estén en sectores esenciales de la estructura, el poder militar, en la CIA, Homeland Security, todo lo que tiene que ver con el aparato de espionaje, etcétera, y eso se pone en manos de una persona como Trump, pues hay un peligro real de que ese elemento liberal del régimen norteamericano ceda a un tema. Entonces esto, pues, ¿qué consecuencias podría tener? Pues campos de concentración de migrantes, deportaciones masivas, personas que están casados, mexicanos y norteamericanos, y tienen una familia y tienen hijos, los hijos son ciudadanos americanos porque nacieron en Estados Unidos, pues ahora hay que deportar al papá, hay que deportar a la mamá. O sea que son consecuencias importantes. Y dislocantes. Importantes. Seguro, y severas además. Bien severa. Y no hablemos de Puerto Rico porque ese es otro programa. No, si entramos pero sí, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes no? ¿A quiénes vamos a favorecer? ¿A quiénes no? ¿Qué opinan de la llegada de Kennedy? Raúl. Yo no quiero hablar sobre ese hombre. Es increíble, ¿no? Es increíble. Yo no voy a hablar sobre ese hombre. Es una cosa increíble. Pero voy a hablar. Yo, sinceramente, es una cosa es alucinante. Toda la sociedad de gente loca y uno de ellos. Pero es triste que sea él. Es triste que sea él, sí. Es triste que sea él. Y de esa manera. Fíjate, esa cita con que tú viniste al principio, de una persona que cree que nosotros, que de quien yo discrepo, ¿verdad? Que piensa que no debíamos estar hablando de los Estados Unidos, porque de lo que los Estados Unidos están en crisis, lo que hay que poner en crisis es el imperio. Ok. Es decir, el imperio. Esta es una visión de los Estados Unidos, el llamar a los Estados Unidos el imperio, ¿verdad? Hay dos visiones de los Estados Unidos. Una de acuerdo con la cual los Estados Unidos son una gran nación que por sus propios recursos y con su ingeniosidad, etcétera, lograron colocarse en una posición de predominio mundial. Esa es la idea de los Estados Unidos como la gran nación. Como excepcional. Como la nación excepcionalmente desarrollada por sus méritos y por sus recursos. Y además en poco tiempo. Y porque Dios se lo permitió y los ayudó, porque esas son bendiciones. Y ellos tienen algo bien importante, lograron todo eso en poco tiempo. Sí, también. En poco tiempo. En poco tiempo.
sea, ¿qué estamos hablando? ¿200 años? Sí. O sea, ¿qué son 200 años? Nada. Para tú lograr una cosa así de empezar Sí. hasta hacer lo primero en el mundo. Uf. Con tus recursos. Con tus recursos. Ahora, la otra Eso es visión, impresionante, ¿no? la otra visión no es de que los Estados Unidos no son una gran nación en ese sentido, sino que son un imperio. Quien dice que los Estados Unidos son un imperio, argumenta que los Estados Unidos han llegado a la posición que tiene por sus recursos y su capacidad creativa y porque han sistemáticamente extraído recursos del resto del planeta, de naciones desventajadas y capturadas económica y militarmente, y de que el progreso de los Estados Unidos es el resultado de la aportación de recursos naturales y de recursos y del brain drain, de recursos intelectuales de muchos otros sectores del planeta, y que el predominio de los Estados Unidos es fundamentalmente injusto, ¿verdad? Porque el concepto de imperio denota injusticia. Déjame intercalar algo bien Sí. brevemente y te paso los topos de nuevo. Hay realmente dos acepciones de imperio, diría yo. Una que es legal internacional. Hay 17 países en el mundo que están en la lista de países coloniales. Y 5 de esas islas le pertenecen a Estados Unidos. Sí. Así que Estados Unidos formalmente es un imperio que no ha logrado deshacerse de las colonias, de las Naciones Unidas. Por eso estamos en el 4º decenio de la descolonización mundial. Correcto. O sea que no ha logrado, que no ha querido. Bueno, que no ha querido, que no lo ha hecho. Y entonces, y eso en cierto sentido se le llama el imperialismo formal. O sea, Sí. Formalmente Sí. Estados Unidos es un Porque te apropiaste de unos Sí. países y no has salido de ellos. Exacto. Entonces, el que tú estás hablando más bien el imperialismo informal, Sí, es la sí, capacidad económico, sí. hay un montón de países independientes, pero yo tengo suficiente control sobre esos países para obtener un beneficio exagerado para mi propio beneficio. Sí, en perjuicio de ellos. En perjuicio de eso, como Sí. imperio. Sí. Entonces, esas dos acepciones me parece que son útiles. Claro. Ok, entonces, si vamos a hablar de imperios y de Estados Unidos como un imperio en este momento, entonces vamos a recordar, entonces estamos en una situación que podría ser paralela a la del el máximo imperio de la historia, que era el Imperio Romano, ¿verdad? En el Imperio Romano sucedió lo siguiente: Roma no se creó como un imperio, se creó como una república, ¿verdad? En su gobierno interno era una república. Entonces se creó como una república que inició muy temprano unas prácticas imperiales muy eficientes y muy abarcadoras. De modo que esa república fue expandiéndose y expandiéndose. Al expandirse de esa manera, fue creando un ejército para expandir y para controlar lo adquirido. Fue creando un ejército tan poderoso que llegó un momento en que el poder de las instituciones internas de la República Romana, principalmente el Senado, no tenía la capacidad para controlar el poder que había generado el ejército. Y llegó un momento en que el ejército suplantó al Senado. Y eso lo hizo Julio César y lo coronó el primer emperador, ¿verdad? Augusto. Augusto fue el que creó el edificio sobre la desestabilización que había producido Julio César. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos una república que deja de ser república porque el peso político del imperio, los recursos que hay fuera de la república y la necesidad de conservar el imperio, destruye las instituciones internas que eran instituciones no democráticas, pero bastante participativas dentro de lo que era el esquema romano, ¿verdad? Entonces aquí el temor es, ¿verdad? Lo que se observa es, y lo que esa cita que ella presentó al principio evoca, es si las presiones que existen en Estados Unidos para conservar el imperio, ¿verdad? Para conservar su preeminencia mundial en competencia con China, en competencia con Rusia, en competencia también con Europa, ¿verdad? Comercial, ¿verdad? Y en competencia militar con China,
¿verdad? Si esa situación de un imperio que está económicamente y militarmente asediado va a obligar, va a crear unas tensiones tan grandes en los Estados Unidos internamente que obligue a crear un sistema autoritario dentro de los Estados Unidos para poder responder a las necesidades de su hegemonía mundial. O sea, si va a suceder en Estados Unidos lo mismo que sucedió en Roma, que el imperio se tragó la república, ¿verdad? Ese es el temor ahí, ¿verdad? Y entonces la cita está equivocada porque la persona que hace esa expresión dice que desatendamos lo que pasa dentro de Estados Unidos, que lo importante es el imperio. No, porque no son dos realidades distintas, es una realidad, ¿verdad? Correcto. Es una sola realidad. Y entonces hay que analizarlas las dos. Correcto. Y hay que analizarlas juntas. Claro. Pero es interesante que hay gente que piensa eso. Sí, hay gente que piensa eso. Por eso es que saqué absolutamente la cita. Seguro. Porque no podemos pasar por alto que hay gente que que le preocupa eso. Sí, seguro. Te fijas que eso es un planteamiento que le parece importante. Pero bueno, y qué buena, tu aclaración ha sido maravillosa. Muchas gracias. Regresamos en breve. Tenemos que pausar. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y ya alcanzamos el último segmento de este interesantísimo programa de hoy. Javier, tus pensamientos. Bueno, yo creo que es muy consecuente lo que ocurra en estas elecciones. Raúl ha dado un marco ahí muy interesante de que lo ha planteado otra gente de otro modo, pero que llega al mismo resultado, que es que tú no puedes ser al mismo tiempo una democracia y un imperio. Ese es el punto. En la medida en que tú tienes que usar la fuerza para mantener esas relaciones de poder y tienes que crear todo un sistema de inteligencia que opera por debajo de la democracia, así que manipulando elecciones, autorizando casos 9/11, autorizando torturas, autorizando sitios donde sí se pueden hacer un montón de cosas, eso eventualmente va a crear una crisis en el modelo interno de democracia. Yo creo que yo he visto en las redes mucha gente criticando muy duramente a Kamala por la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente y sobre todo por el tema de los 40,000 palestinos que han muerto en este conflicto que se ha centralizado sobre todo en Gaza. Y yo creo que esa crítica es justa, es decir, ella participa de una administración Biden que ha sido un aliado muy fuerte de Israel. Donde no me parece que a veces falta un poco de balance es que esa no es una política demócrata ni republicana. Esa es una política de Estado, del Estado norteamericano. Correcto. Que ellos consideran a Israel su principal aliado en el Medio Oriente y que van a hacer lo que haya que hacer para proteger esos intereses. Hay un intelectual americano que yo respeto mucho, lo he citado antes en este programa, Mitch Heimer, que dice que eso se debe a la fortaleza del lobby, del cabildeo israelita, que es demasiado poderoso y ha cooptado la clase política norteamericana de una forma muy importante. Yo Aquí estoy un poco, tengo un cierto debate interno porque yo creo que la política de Biden hacia Ucrania ha sido fundamentalmente equivocada y ha creado una situación muy peligrosa, y la falta de exigirle más respeto a los derechos humanos a Israel también. Y eso ha creado una situación internacional complicada. Correcto. Y es uno de los talking points más importantes que tienen los republicanos ahora y que podrían darle la victoria a los republicanos. Todavía este juego no se ha acabado. Juego no se ha acabado. Puede ser un talón de Aquiles para ella. Sí. A mí me gustó la forma en que ella se refirió a la necesidad de que haya un Estado nacional palestino y a que haya un derecho a la autodeterminación. Me parece que en la forma en que hizo su expresión de repudio a lo que estaba pasando en Gaza, pues me pareció que fue genuino y la Asamblea lo aplaudió mucho. No creo que
Trump tiene nada que aportar a la paz del Medio Oriente. O sea, Trump lo que va a hacer con Israel es sencillamente firmar un cheque en blanco. Sí. Y en ese sentido, pues yo creo que sí que estas elecciones marcan ciertas diferencias. Yo quisiera que Estados Unidos regresara a una política internacional más coherente. Yo creo que la política actual de Estados Unidos es una política incoherente, que lo que está es generando mucha animosidad internacional, está alineando los intereses de China y de Rusia, está creando unas condiciones, ha promovido el debilitamiento de estados nacionales que han creado mucha migración, como el caso de Siria, como el caso de Libia. Todo eso se ha manifestado en una alta migración a Europa que ha establecido una trayectoria hacia la derecha. Así que realmente estamos metidos en unos líos muy grandes y Estados Unidos tiene una responsabilidad grande sobre eso. Yo no creo que Trump representa ningún correctivo a ninguno de estos problemas y no creo que existe ninguna garantía de que la administración de Kamala Harris lo vaya a hacer, pero me ha entusiasmado el énfasis que ha hecho Kamala y el grupo que ella representa y el nombramiento de Walz en términos de temas de justicia social, en términos de elevar el salario mínimo, en términos de dar ayuda a los padres que tienen hijos, en términos de cancelar deudas estudiantiles. Hay una preocupación más concreta, creo yo, sobre el tema de la desigualdad social y quiero pensar que hay alguna posibilidad que una mujer que viene de una historia donde se combina India con Jamaica, un profesor de economía marxista con una migrante india que va a tener una sensibilidad mayor hacia las necesidades de países que ahora no están en la mira de Estados Unidos. Sí, ¿no? Y un entendimiento mayor de lo que es ser inmigrante, ¿no? Y vivir en un país donde donde todo el mundo es inmigrante. Uh-huh. Esa es la realidad. Bueno, ¿y habrá debate o no habrá debate? Entre 10 de septiembre. Como dirían en el pueblo donde yo me crié, no va a estar fácil Trump se está zapateando. Sí, está tratando. Está tratando de zapatearse. Olvídate, está en una fuerza ahí. Yo entendía que se había fijado. Pero hizo comentarios. Ahora está como que él ha hecho comentarios en los últimos días que tienden a pensar que él no va a ir. Y yo creo que tú sabes que hay muchas... están corriendo en la televisión es que hay muchos anuncios en la televisión que están corriendo donde hay escenas de ella entrevistando a su personal, donde todos gaguean, todos se quedan que no saben ni qué hacer con lo fuerte que ella es, pues o sea, si tú miras hacia atrás lo que ella es una mujer que está acostumbrada a como abogada y como fiscal y toda esa cosa. Trump no puede no ir. Si Trump no va, la pérdida política sería... Está entregando las elecciones. Está entregando las elecciones. Bueno, ahí está. Eso lo hizo Luis Ferré en Puerto Rico. En Puerto Rico, en 1960... Ferré, papá, queremos estadidad. Sí, Ferré. Hay que ver, en 1960 se dio en Estados Unidos el primer debate presidencial, entre candidatos a la presidencia, entre Kennedy y Nixon. Sí. Entonces... Luis Ferré retó a Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Para imitar lo que estaba pasando allá. Luis Ferré retó a Luis Muñoz Marín a un debate público en televisión. Y el día del debate, Luis Muñoz Marín fue y Ferré no fue. Y Muñoz Marín lo llamó el retador en fuga. ¡Wow! Y Muñoz barrió las elecciones. La gente no se ocupa de eso, no se acuerda de eso. Y cada vez que se hace un homenaje de Luis Ferré, merecidísimo por muchas otras cosas, nadie se acuerda de esa situación en que él retó a Muñoz y no fue en 1960. Sí.
El otro caso, yo lo recuerdo. Sí, el otro caso fue cuando Corrada retó a Hernández Colón a un debate y Hernández Colón en el último momento se presentó. Era sobre el tema de si Hernández Colón apoyaba o no la República Asociada. Y entonces ese debate estuvo muy interesante. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Nos quedan como 3 o 4 horas más de conversación. Sin duda. Porque además que es un tema fascinante. Y no pudimos entrar a las encuestas, pero bueno. Pero ya viene, volveremos pronto porque ya queda tan y tan poco para llegar al día de las elecciones que hay que seguir hablando, hay que seguir mirándolo muy, muy, muy de cerca porque todos los días van a pasar cosas distintas. Así que ya veremos. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más aquí en la mañana de hoy. Un placer. Muchísimas gracias a nuestro director técnico, Argenis Carbonell. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. Muy bien. Hasta mañana.